saludar a tres amigos, a tres maestros, porque los temas están cabroncísimos. El día de hoy, déjenme saludar al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y a quien agradezco siempre su generosidad y su compromiso con Sin Censura, gran amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, muy buenas tardes ya, perdón. Vicente, buenas tardes, tienes tu razón. Mira nada más, aquí prácticamente lo están corriendo, va. La crisis en Televisa, Univisión, es más grave de lo que parece. Este tipo que es vocero de la derecha, de la ultraderecha, como tú dices tú, el héroe de mucha gente, acaba de salir de una empresa que va prácticamente en picada y que acaba de ser obligada a renovar prácticamente todas sus mesas de análisis. Así que esa es la crisis de Televisa, de Univisión, Vicente, pero aquí estamos para empezar. Esperémoslo pronto en Latinos con Broso o con Loret de Mola. Nótese mi sarcasmo. También a mi carnalito, a mi hermanito Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y gran amigo de este espacio, Libre como el Viento, autor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. ¿Cómo estás, querido Jaime? Híjole, qué día, qué día. No, las águilas se nos van a caer del cielo, querido Vicente. ¿Cómo es posible que se nos vaya Jorge Ramos? De verdad, oye, no, ya en serio, mira que aventarse 40 años en un puesto, híjole, mano, ¿cuántos periodistas desearíamos tener esa estabilidad monetaria, sobre todo? ¿Cuántos años en la pantalla de Jorge Ramos? ¿Sabes lo lamentable de todo esto? Que Jorge Ramos va a pasar a la historia no por ser un gran periodista, como lo fue Richard Kapuscinski, como lo fue Miguel Ángel Granados Chapa y otros tantos colegas, sino que va a pasar a la historia por ser el payasito de la televisión, el hombre que iba a Venezuela a hurgar entre los botes de basura, el hombre que le encantaba poner, tú sabes que en el Congreso de Estados Unidos, Jorge Ramos era famoso porque siempre iba con más de una cámara para que lo tomaran a él, solamente a él, con una, dos o hasta tres cámaras cada vez que hacía una pregunta, ¿no? Montaba sus shows. Y él fue precisamente uno de los creadores de lo que yo llamo el reality show del periodismo, ¿no? De este periodismo que básicamente se sustenta en el espectáculo, nada de condimento, nada de datos duros. Yo digo, ay, vaya, 40 años lo toleraron con este tipo de periodismo y sobre todo porque nuestros paisanos en Estados Unidos, que son realmente gente muy inteligente, desde hace tiempo ya le habían dado la espalda. Yo no sé, creo que Univision se tardó muy mucho en decirle adiós. Así es. Bueno, esa es mi opinión. Saludar al abogado César Gutiérrez Priego, experto en seguridad nacional, gran amigo de Sin Censura, y a quien le he pedido de último minuto que se sume a esta mesa por los temas lo ameritan. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, un placer saludarte, igual a Paco y a Jaime, que como siempre les mando un abrazo fuerte con mucho cariño y respeto. Es más, déjame iniciar contigo porque te digo, el tema lo amerita. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado a quienes serán los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, mi querido César, y creo que es importante hablar de estos nombramientos que se esperaba que se dieran en cualquier momento. ¿Qué piensas de este anuncio que hace la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Será el general Trevilla y el almirante Morales los que precisamente
lleven las riendas de la Sedena y de la Marina. La presidenta dio a conocer por medio de un boletín de prensa, esto sí sorprendió, que no fuera en conferencia como lo ha estado haciendo, a quienes serán los titulares de las Secretarías de la Defensa y de la Marina. Y bueno, pues va a ser interesante la reacción también de los odiadores. El próximo secretario de la Defensa Nacional será el general de división diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo. Y por otra parte, el próximo secretario de Marina será el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Dame tu opinión para entrarle con todo, mi querido César. Mira, para ser justos, tendríamos que decir el almirante diplomado de Estado Mayor, Cuerpo General Raimundo Pedro Morales Ángeles, porque si algo me ha pasado es que muchas veces los marinos me reclaman que como mi corazón está más hacia el lado verde, muchas veces no hacemos de forma correcta los señalamientos, ¿no? Pero tú recordarás la columna que escribí la semana pasada, en donde hablé de los perfiles que se estaban buscando por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa y además comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Y ahí yo señalaba que incluso a la final llegaron dos aspirantes muy fuertes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que el perfil que se buscaba era el de un personaje como el del general Ricardo Trevilla Trejo. Y lo digo claramente en mi columna, ¿no? Me parece que no es que uno tenga información privilegiada, sino que es nada más dentro del análisis que nosotros hacemos y del conocimiento que se tiene al interior del gremio militar, en específico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde obviamente el trabajo que él realizó en el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional desde el año 2021, pues obviamente creó un impacto positivo dentro del grupo más cercano de la doctora Claudia Sheinbaum, y además porque tiene que ver también con el proyecto que presentaron cada uno de estos candidatos, el cual va de la mano de lo que se está buscando en los años por venir, que tiene que ser en cuanto al trabajo coordinado, que tiene que existir con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y asimismo con la Secretaría de Marina. Todo esto me parece, mi querido Vicente, y como yo siempre le he dicho a la gente, es muy fácil decir pronósticos con el periódico del lunes, ¿no? Lo importante es, dentro del análisis, explicar el por qué se puede llevar a cabo una designación y cuáles son los puntos importantes, ¿no? Me parece que al interior del ejército hubo un revuelo grande. Por ahí vimos a muchísimos periodistas y supuestos especialistas que salieron a apoyar a otro candidato, ¿no? Al subsecretario de la Defensa Nacional, general Rincón, García Rincón, y que obviamente pues ellos de alguna forma parecería que hubieran tenido un interés personal en promocionar al candidato. Cada uno, y lo he explicado muchas veces, cada uno de estos personajes, por supuesto, pues tienen una hoja de servicio que viene siendo el currículum, ¿no? Pues que les da méritos para poder aspirar a ser secretarios de la Defensa Nacional. Pero obviamente, pues este grupo de periodistas, ¿no? Más apegado a los medios corporativos y que empezaron a promocionar el hecho de que supuestamente el general Rincón ya era el próximo secretario de la Defensa Nacional, empezaron a crear narrativas en contra del general Ricardo Trevilla. Y mencionaban algunas situaciones no solo fuera de lugar, como el hecho de decir que supuestamente el general Cienfuegos lo apoyaba, cuando, bueno, pues obviamente son de grupos completamente distintos, ¿no? La gente que conoce en los interiores del ejército sabe que no tiene absolutamente nada que ver el general Ricardo Trevilla con el general Cienfuegos, ¿no? El general Cienfuegos proviene del arma de infantería y el general Ricardo Trevilla del arma de caballería. Nunca tuvo que ver, si me explico, en cuanto al trabajo, ni coordinado, ni de este grupo cercano de la cofradía Poder a la que pertenecía el general Cienfuegos, que se autodenominaba el sindicato, con los logros que él consigue en este sexenio bajo el mando del general Luis Crescencio Sandoval. Pero el hecho del trabajo que se realiza en el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de Defensa Nacional con esta reestructura que se da desde marzo del año 2021, me parece que le dio los méritos suficientes. Y hay otro hecho por ahí, que incluso yo ya lo mencioné en un tweet, si la gente tiene oportunidad, y que mañana entro en abundancia en mi columna, respecto a que han querido mencionar con este ataque, ¿no? Persistente que se tiene en contra del general Trevilla y que viene siendo como el último coletazo de este grupo, ¿no? Corporativo, que a lo mejor tenía intereses diversos y que no querían que él pudiese llegar a ser el secretario de la Defensa Nacional, que supuestamente hablan de una fotografía
con un supuesto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación en junio del 2018, cuando el general Trevilla era comandante de la 43 Zona Militar en el estado de Michoacán. Lo que nunca se imaginaron es que existía un video, mismo que fue presentado desde el año 2018, pero como suele pasar en estas situaciones, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Jaime, obviamente no se le dio la misma contundencia ni relevancia que con la nota difamatoria. Y la revista Proceso en aquel 2018 saca una nota periodística en donde dice que el jefe del Estado Mayor es captado en una reunión con un supuesto jefe criminal. Y ahí se puede ver en una fotografía a este personaje, mismo que se manejó como si fuera el líder de autodefensas y él mismo se presentó como representante de un grupo de derechos humanos internacional, ¿no? Obviamente, cuando sale la fotografía, pues se causa un revuelo, se piensa que la fotografía podría tener algo de verdad, y hay un video que yo publico ya en mi cuenta de Twitter y que el día de mañana también en mi columna de opinión saldrá publicado, en donde se ve que es una reunión que se da derivado de la detención que hubo en aquel entonces, en el año 2018, en junio del 2018, de civiles que fueron y retuvieron a personal militar. Y que obviamente, derivado de esta situación, pues el comandante de zona fue a hablar con estas personas, les explicó los delitos en los que estaban incurriendo, se encontraba presente el encargado de la Policía Federal de aquel entonces del Estado, el encargado de la Policía Estatal y el encargado de la Policía Municipal, y que es uno de estos policías municipales quien toma la fotografía y que malamente tratan de darla a conocer como si fuera un hecho completamente distinto. Y en el video se puede ver que se encuentran todas estas autoridades. Hago la aclaración, ¿por qué? Porque obviamente ya muchísimos personajes han tratado de retomar esta información, tratando de tergiversarla, pero que ahí vienen todos los datos y que en su momento fue un hecho público, que la misma Secretaría de la Defensa Nacional sacó un boletín que fue publicado incluso por la misma revista Proceso. ¿Por qué te comento esto? Porque veremos narrativas de este estilo, cuando la realidad es que pues el secretario de la Defensa Nacional que designó la doctora Claudia Sheinbaum pues tiene méritos propios para que se pueda llevar la designación, y además tiene pues una situación que ayudó mucho a que se pudiera llevar a cabo la designación, que es el trabajo previo que realizó en esta nueva figura que se creó, que es el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si tienen la oportunidad, vean mi columna del día de mañana, vean asimismo mi cuenta de X, anteriormente Twitter, donde hago esa explicación, y que me parece que es importante porque analiza no solo el perfil, sino las características de los ataques que va a seguir recibiendo ahora la doctora Claudia Sheinbaum, en la cual tratarán de crear narrativas, porque lo que no quieren es que se implemente no solo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que vienen a todas las fiscalías del Estado y así mismo con las policías. Entonces me parece que es importante porque tendrá que ver mucho con lo que será la seguridad y el proyecto de seguridad de los 6 años por venir, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Jaime. Sé que tienes que correr porque te está esperando el juez, le dijiste, ahorita vengo, voy a sin censura, pero qué bueno que nos dejas ya calientito el tema para seguirlo platicando con Jaime y con Paco, querido César, y discúlpame por haberte tirado esta curva y pedirte que entraras así de último minuto. No se preocupen, para mí siempre es un placer y más con las personas que tengo la oportunidad de interactuar. Les ofrezco una disculpa, sí, desafortunadamente tengo que estar trabajando, pero les agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes unos minutos y de saludar a todo el auditorio y obviamente al buen Paco Cruz y a Jaime, que sabe que lo quiero y lo estimo mucho. @CésarGutiPri en Twitter, o lo que era antes Twitter, ahora X, y tus columnas en La Silla Rota mañana, y sigues con Campo Marte. Exactamente, sigo con Campo Marte, voy a hacer una videocolumna también para subirla y que la gente tenga una explicación mayor de qué es lo que sucede, cómo sucedió y el perfil obviamente tanto del secretario de la Defensa Nacional como del almirante secretario de Marina. Te mando un abrazote, César. Abrazo para ustedes también, buenas tardes. Sale. A esto que nos está dejando César, que ya está adelantando, que van a generar polémica en torno a los nombramientos de la doctora Claudia Sheinbaum, con lo que dijo hoy la doctora Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Jaime, a ver, no sé si lo tenga don David, doña Ceci, no sé si ya lo tengamos en producción, la declaración de la doctora que confirma que no solamente van a continuar las mañaneras,
sino que ya le avisó al rentero que le va a dejar el apartamento para diciembre porque se va a vivir a Palacio Nacional. Empieza la fachiza con la chilladera, mi querido Jaime, y voy de regreso después con Paco. Antes de comentar esto, déjame decirte, es realmente una gozada escuchar y tener como miembro de esta familia de Sin Censura a alguien como César Gutiérrez. Mira, yo he conocido a lo largo de mi carrera a periodistas que no estudiaron periodismo, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en extraordinarios periodistas, ¿no? Tengo amigos periodistas de los mejores que estudiaron abogacía, por ejemplo, como el propio César, y con el paso del tiempo descubrieron que además de ser abogados tenían otra segunda vocación. He tenido amigos que han sido físicos que han sido biólogos y que al final se decantan por este oficio tan noble, tan hermoso que es el del periodismo. Es un placer de ver, escuchar a César. Qué bueno que Sin Censura cuenta con César, porque fíjate que tener, y además una ventaja que tiene César, es que conoce las entrañas del poder militar, del estamento militar. Para que un periodista te dé una aproximación a lo que son las Fuerzas Armadas, a veces necesitabas un especialista que se adentrara, que hiciera investigación, pero la fortuna que tiene Sin Censura, yo digo verdad, que es una enorme fortuna de contar con César Gutiérrez. Es un tipo que además muy preparado, que escribe muy bien, y solamente ese apunte que creo que comparten conmigo tanto Vicente como mi querido Paco. Ahora, del lado de Claudia, yo creo que la decisión de Claudia de anunciar hoy que se va a vivir al mismo apartamento que ocupó el presidente, pues fíjate que es muy simbólico, querido Vicente, querido Paco, porque esto para mí es la representación misma de la continuidad. Es como si el presidente hubiera estado conduciendo estos 6 años un tren y no se despegó del volante o de los instrumentos de ese tren, y llega Claudia y le dice, hazte para allá, que ahora me toca a mí, y se instala en Palacio Nacional. La primera mañanera anunció Claudia Sheinbaum, va a ser el 2 de octubre, Tlatelolco no se olvida, esa va a ser su primera mañanera y va a ser el inicio de su presidencia. Ella quiere estar, al igual que lo hizo el presidente de México, atenta, va también a aprovechar los fines de semana para salir de gira, y también aprovechó el anuncio de hoy de que va a vivir en Palacio Nacional para confirmar que en el curso de las próximas horas su esposo va a hacer pública una carta en la que va a esclarecer cuáles van a ser los límites de su función. Su esposo trabaja en el Banco de México, aunque él estudió física. Claudia Sheinbaum, y esto es interesante lo que narró Claudia Sheinbaum, dice que hubo una generación de físicos que fueron contratados por las grandes, por bancos y las grandes operadoras bursátiles. ¿Por qué? Porque los físicos son expertos en medir riesgos. Entonces su esposo, yo no sé cómo decirlo, será el primer caballero, bueno, él se encargará de decirnos si será primer caballero o no, pero su esposo es experto en el cálculo de riesgos y por eso trabaja en el Banco de México. Ella dice que seguirá trabajando ahí, así es que entra con este anuncio de que va a residir. Ella le dará el margen suficiente al presidente para que retire sus cosas, sus cositas. El presidente, creo que fue la semana pasada que dijo que ella estaba preparando la mudanza, haciendo acopio de los libros que se va a llevar, y su esposa Beatriz pues va a reacondicionar la casa que tienen y nunca dejaron en Tlalpan, porque ella se queda aquí en México con su hijo Jesús. Pero el caso es que Claudia confirma, y ya me imagino, Vicente, Paco, en la derecha diciendo, pero ¿cómo? No, que iba a vivir en el castillo de Chapultepec, en la habitación de Carlota. Ya se va a prestar para todo,
Pero yo creo que es una decisión bastante inteligente porque, insisto, esto confirma la idea más allá del proyecto político en común. Para mí es un símbolo muy poderoso que Claudia Sheinbaum haya anunciado hoy que va a vivir en Palacio Nacional. Mi querido Paco, ya van quedando los temas ahí de pechito para que también nos des tus comentarios, no solamente por los nombramientos anunciados en Sedena, en la Marina, en las Fuerzas Armadas, pues por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, este anuncio que hace la propia presidenta. En fin, hay también declaraciones del presidente hoy que vuelve a defender al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, algo con lo que respetuosamente, pues no puedo acompañar, no puedo suscribir, ¿no? Creo que uno de los eslabones más débiles de la 4T ha terminado siendo Gertz Manero, pero bueno, al final es mi opinión, ese es punto y aparte, pero al ser cuestionado por el tema de el Mayo Zambada, de Ovidio Guzmán, el presidente da nuevamente la cara por el fiscal general de la República, Paco. Vicente, fíjate, es que no va a estar de acuerdo, no estás de acuerdo tú, no va a estar de acuerdo nadie. La verdad es esa, lo hemos señalado, se ha dicho, Gertz Manero es un gran error de López Obrador, puede defenderlo, siempre lo va a defender, pero en las administraciones hay así, López Obrador lo ha dicho mismo, tampoco es Dios López Obrador, es un gran presidente, es, yo digo, el mejor político en los últimos 60, 70 años. Yo digo que después de Lázaro Cárdenas, está él, quizá a la altura de Lázaro Cárdenas, pero se ha equivocado, hay que reconocerlo. Gertz Manero, por más que se le quiera defender, la verdad es que camina como hacia atrás, en sentido contrario a las necesidades de lo que tenemos. Gertz Manero tiene una política propia, tiene una política personal, tiene una agenda personal que nadie conoce, nadie entiende, nadie sabe para dónde va Gertz Manero. Es impresionante la lentitud de muchos casos, el fracaso de muchos casos. El caso de Alejandro Gertz Manero se suma, por ejemplo, al error de Lili Telles, al de Germán Martínez Cázares. ¿Son muchos errores? No, la verdad que no. Lo hemos dicho aquí, hay errores, males necesarios. Estos son errores del presidente, hay que decirlo abiertamente. Así que yo lo que veo, bueno, pues el presidente lo va a defender siempre, va a defender su trabajo, pero él lo sabrá por qué. Pero la verdad es que en el resto de la población lo podemos ver en los chats, lo podemos ver en todos lados. Gertz Manero tiene una agenda incluso vengativa contra ciertas personas, una actitud revanchista que no podemos cambiar, tampoco vamos a hacer cambiar al presidente, pero ningún error de estos, ninguno mancha el trabajo del presidente, que verdaderamente se va a ir con apoyo del 75-80% de la población, y yo he dicho, se va a ir haciendo un gran trabajo con lo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque él está absorbiendo el golpe político. Si va a haber golpe político, él lo absorbe, y verdaderamente le está dejando el camino para negociaciones políticas a Claudia Sheinbaum Pardo. Asumir un golpe político cuando tienes hasta 80% del apoyo de la población, la verdad es que es una jugada maestra, es una jugada que pocos la pueden entender, pero después de ver lo que está haciendo el Poder Judicial Federal, lo que está haciendo Norma Piña, yo de pronto me queda claro por qué lo hizo el presidente de la República. Nada más deja darte un dato, por ejemplo, la iniciativa de reforma que presentó la ministra presidenta de la Suprema Corte, por ejemplo, tiene muchos datos, muchas citas, muchas estadísticas de organismos financiados por la CIA, de organismos financiados por Atlas Network. Estaba leyendo algunos, solo por decirte algunos datos y por qué el presidente tenía razón a dónde iba. Toma la iniciativa de Norma Lucía Piña Hernández, y que no es del Poder Judicial, que no es de la Suprema Corte, porque ella aparece rodeada por 3 ministros y algunos de sus personajes de confianza. Es una iniciativa de ella y algunas de sus personas de confianza, pero, por ejemplo, México Evalúa recibe ¿quién? Financiamiento de USA, que ya sabemos, de Atlas Network. ¿Quién le financia o quiénes dirigen
la iniciativa de reforma de Norma Lucía Piña, a la extrema derecha, y dice que consultaron a expertos, barras de abogados, colegios de abogados, especialistas, la sociedad civil. ¿Cuál sociedad civil? La sociedad civil de ellos, de la derecha, organismos de especialistas, pero el pueblo no participó, y eso es justamente lo que la debilita. Y el presidente sabía, por ejemplo, dicen que no se desprenden del Consejo de la Judicatura, quieren crear un organismo auxiliar independiente, pero solo como organismo auxiliar. Es decir, el presidente tenía razón para dónde iba, para dónde va, y ahora yo lo entiendo y digo, no, pues el presidente, la verdad, pues, sabía lo que estaba preparando Norma Lucía Piña Hernández y compañía, así que, pues, ¿qué podemos decir de eso? El presidente tenía razón, Vicente. Así que, Jaime, un saludote. Aquí estamos, Vicente. Claro que sí, tienen tiempo todavía. Adelante, adelante. Paco. Adelante. Bueno. Adelante, no, claro que sí. A ver, ¿qué piensas, Jaime, del coscorrón que le metió el presidente a Larry Rubin, republicano, dice comprometido con las relaciones bilaterales de México-Estados Unidos, que dice, pues yo ni lo conozco, no le voy a contestar en la medida ni lo conozco. A nosotros nos canceló la entrevista, no sé si por el dolor que traía en el corazón, porque el presidente lo castigó con el látigo de su desprecio, pero es Larry Rubin, republicano, insisto, o representante del Partido Republicano en México, que le está pidiendo a Dan Augusto López Hernández, a Claudia Sheinbaum, que se escuche la voz de esos comprometidos con las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Parece que no les quedó claro el cachetadón al embajador de Estados Unidos en México, Jaime, por andar metiendo las narices donde no le importa. Sí, y fíjate que lo interesante de Larry Rubin, que es mucho más descarado que Ken Salazar, Larry Rubin se ha convertido en el principal interlocutor de espacios como el de Joaquín López Dóriga, ya sabes, todos estos medios que lo que intentan es apuntalar esta teoría de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se están tambaleando por la reforma de justicia. Bueno, es realmente de locos las teorías que dice Larry Rubin, que el miedo, que ya las inversiones se van a ahuyentar con esta reforma judicial. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de Larry Rubin no solo es su grado de cinismo y descaro, sino la deshonestidad de este personaje, porque todo el mundo sabe, si uno lee el artículo 8 del Tratado de Libre Comercio, en ese artículo queda perfectamente claro, y así se estableció en el tratado, de que México es soberano para reformar todas y cada una de las leyes que considere pertinente, y hace una observación, sobre todo en el capítulo energético. Pero el hecho de que en el Tratado de Comercio entre Canadá y México y Estados Unidos, en el artículo 8, quede especificado así, te habla de que cuando Andrés Manuel les puso un alto a la intención de seguir metiendo al petróleo como parte de, queda en claro que esa parte no les gustó, particularmente a Larry Rubin, que está muy vinculado sobre todo a las cámaras de comercio, a las grandes corporaciones de Estados Unidos, y no me extraña que a última hora le haya sacateado al parche y haya cancelado su entrevista con Sin Censura. Porque le han de ver. Dice Ceci que le dijo que tenía una reunión. Sí, cómo no. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ver, pero es evidente. Es que era evidente que le iba a preguntar, ¿qué se siente ser así, sentir la marca del zorro en la frente, así el látigo del desprecio? Pues sí, es decir, es que, a ver, Sin Censura es un medio que se distingue precisamente por practicar un periodismo total, ese que no se anda por las ramas, ¿no? No se anda por las ramas. Y yo creo que ese es el gran mérito de una escuela, porque para mí Sin Censura está creando escuela, es el mérito de Sin Censura que se ha consolidado como un medio que le gusta a la gente porque no se anda
con segundas, ¿no? No anda haciendo zigzags, ¿no? No anda faltándole a la verdad. Y yo creo que, por ejemplo, a mí la entrevista con el abogado, el magistrado que me antecedió, es una entrevista que es toda una pieza, es una pieza que te habla no solamente de la honorabilidad de un hombre que a riesgo de perder su cargo, sale a la palestra y dice lo que piensa. Eso realmente es honestidad intelectual. Eso no jaladas, ¿no? Y por eso, qué triste, qué lamentable que la Ruiz Rubin te haya dicho a última hora que no podía, pero yo entiendo que el miedo no anda en burro. No anda en burro. Para cerrar, maestro Paco Cruz, ¿qué tunda le están poniendo a Marco Cortés con aquello de las magistraturas que se habían, las notarías que se habían arreglado en Coahuila antes de las elecciones y que él mismo dio a conocer? La forma en que están exhibiendo a Alito Moreno, y la que se exhibe solita es Norma Piña. ¿Qué piensas de Norma Piña, que sale a marchar? Pues ahora sí que cuidada por como una docena de personajes, pues yo creo que para que no se le acerque el pueblo. Es precisamente esto lo que no entienden, lo que los tiene, donde los tiene, mi querido Paco. Salió a marchar Norma Piña, pero creo que fue unos cuantos pasitos y después se volvió a subir a su camioneta. Pues no se nos vaya a quitar la señora, y muy cuidada para que nadie le fuera a mentar la madre. Digo, no estoy diciendo que sea correcto mentarle la madre a la señora, pero bueno, para que el pueblo eso exprese, pues, Paco. No, Vicente, no, mira, es que todos, hablabas de Marco, de Ricardo Anaya, pero yo metería en ese bote a Colosio, Luis Donaldo Colosio, hijo. La verdad es que no tienen argumentos, no tienen nada, han sido un fracaso. Estuve ayer siguiendo toda el análisis del dictamen, en lo general. La verdad es que no lleva nada, no tiene nada, no hay argumentos. Así que les han puesto una paliza, porque cualquiera de los senadores, Andrea Chávez, al que busques, al que busques, tienen todos los datos a la mano. Así que no hay una sola forma de no hay un argumento de la oposición para contrarrestar, para pelear, con Morena. Todos los datos, pero ¿por qué? Porque el Poder Judicial es indefendible, porque ellos, el PRI, el PAN, crearon ese Poder Judicial. Así que en la sesión que seguía ayer, toda completa, ayer, no, pues les pusieron una paliza. ¿Por qué? Porque ¿cómo defiendes a ese Poder Judicial que crearon ellos y que está sumido en la corrupción, que está sumido en el descrédito, que está sumido en la liberación de capos, en la liberación de criminales? Ya lo decía el magistrado, en la liberación de cualquier criminal? Yo me da la impresión, por ejemplo, que no encuentran y no van a encontrar nunca cómo defender al Poder Judicial. Así que la paliza es por eso, porque es un Poder Judicial indefendible, es un Poder Judicial que crearon ellos. Lo de Norma Piña, mira, no, ya es un ridículo. Salió rodeada de un equipo de gorilas, de guardaespaldas. ¿Para qué? Lo que yo te decía, por ejemplo, de su proyecto de reforma. Porque lo crearon ¿quiénes? Pues quienes están arriba, dice ella, en el proyecto, que quienes conocen el Poder Judicial, pues ellos lo crearon, así que sale Norma Piña, dices tú, unos pasitos, eso es cierto, sale unos pasitos, pero rodeada de sus guaruras, pero es esa misma Norma Piña que autorizó la salida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que autorizó la salida de Abraham Oseguera Cervantes, el hermano del Mencho, que liberó a cuántos, que liberó las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. ¿Qué puede justificar? ¿Qué puede defender? Y lo defienden como, mira, la verdad es que lo que le pasó ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este joven periodista, que he platicado con él a veces también aquí, Máximo. que golpean a Máximo. Uh-huh. Eso la verdad es imperdonable.
estaba siguiendo los banderazos que vi, además, cómo le quedó el brazo. Eso es imperdonable, la verdad. Eso es imperdonable. Esa es la justicia mexicana, es esa justicia que liberó a Rosario Robles Berlanga, a Juan Colledo Moselo, a Mario Marín Torres. Sí, qué desvergüenza, pero y además sale unos pasitos. Es esa ministra que tiene un paro ilegal de labores, que está violando la Constitución, una mujer que no tiene vergüenza y que salió para que la apapacharan los empleados del Poder Judicial, que están además bien maiciados, ¿ah? Y bien controlados. Nosotros lo dijimos aquí en febrero, están creando grupos de choque, ahí están los grupos de choque, pero la verdad es que es impresionante su forma de salir. Es una mujer sin vergüenza que está haciendo cosas mal y de última hora. Está tratando de salvar no sé si prestigio, porque creo que lo perdió hace muchísimo, no sé si lo tuvo algún día, pero lo perdió hace muchísimo y está tratando de salvar la vergüenza, por lo menos, pero muy mal, Vicente. Pues mi querido Paco, te agradezco mucho tu paciencia, maestro. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura que siga buscando tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte? Y obviamente que te siga respaldando en redes sociales, maestro. Pues Vicente, yo te dejo un abrazote, a Jaime igual, ya se fue el licenciado Gutiérrez Pliego, pero déjame nada más a cerrar con algo que veo. Me leí completito, me acosté como a las 6 de la mañana leyendo la iniciativa que presentó a Norma Lucía Piña Hernández, y en esencia lo que dice, pues sí somos corruptos, sí somos incapaces, pero todos lo son, así que yo te agradezco mucho y hay que estar pendientes porque la verdad hoy, mañana y pasado van a ser días calientes en el Senado de la República. Vicente, muchas gracias, hasta mañana, un abrazote, Jaime. @Paco Cruz Jiménez en Twitter y en Facebook, ¿cómo es, Paco? Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo, Paco. Y el querido Jaime Hernández ya se está preparando para su programa No Apto para Cínicos en un rato, y obviamente sigue comentando, sigue dándole seguimiento también a las diferentes notas en Twitter, bueno, en X, antes Twitter. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos con la invitación? Pues sí, ya dentro de poquito entramos a las 14 horas. Vamos a hablar de estos agónicos esfuerzos de Norma Piña por ser declarada pues una náufraga. Hemos visto esos esfuerzos que sale medio caminando torpemente, levantando el puño. Yo no sé cuántas veces habrá levantado el puño en su vida Norma Piña. Vamos a hablar también de estas ganas de Gerardo Fernández Noroña de provocar a la oposición, porque últimamente Fernández Noroña está diciendo que no se necesitan 86 votos para tener la mayoría, que solamente se van a necesitar 85. Vamos a ver en qué termina eso. Las cosas es que Gerardo Fernández Noroña es un experto poner que las cosas se vayan calentando poco a poco, y va a ser realmente, querido Vicente, querido Paco, entre mañana y el miércoles. Parece ser que mañana va a ser el día clave. Ya veremos, y vamos a hablar de todo esto. No dejen de seguirme también a través de nuestras redes sociales, @Jaime_1, y como siempre, un abrazo inmenso, hermano, querido Vicente, y mi querido Paco, a quien admiro mucho. Gracias, Jaimito, gracias, Paco, estamos al pendiente, que pasen excelente tarde, excelente día ambos, y bueno, ya